Buenos días, vamos a revisar un poquito el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y a resolver unos 3 ejemplos de problemas de este movimiento para aclarar un poquito dudas que hayan al respecto. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí están sus letras que lo identifican: M movimiento, R rectilíneo, U uniforme, A acelerado. Tiene unas características importantísimas que lo identifican, y es el hecho de que en este movimiento la velocidad no es constante, si la velocidad cambia, es decir, la velocidad es variable. Al decir que la velocidad es variable, entonces automáticamente me viene a la mente que debe haber una velocidad inicial y también debe haber una velocidad final. Una la que inicia y dos la que termina, o la que llegue en el momento en que se esté preguntando en cualquier intervalo de tiempo. En este movimiento, al haber la velocidad variable, esto hace que inmediatamente aparezca el concepto de aceleración. Entonces nosotros definiríamos, si quisiéramos, acerca de aceleración, diríamos que no es más que el cambio de la velocidad de la inicial con la final en un tiempo determinado. En adelante consideraremos como la aceleración como símbolo la letra A minúscula, y sus unidades van a estar en el rango de ya sea centímetros sobre segundos cuadrados, metros sobre segundos cuadrados, o de pronto también kilómetros sobre horas cuadradas. Es decir, siempre el tiempo va a venir elevado al cuadrado. Esto quiere decir que para que exista aceleración deben existir las dos velocidades, debe haber una variación de velocidad. Esta aceleración que mencionamos aquí, para este movimiento, se convierte en una constante. De ahí el nombre de que el movimiento es uniforme. Es cierto que hay un cambio de velocidad, pero la aceleración va a permanecer constante. Nosotros para trabajar cualquier situación, problema que tenga que ver con esta clase de movimiento, lo único que debemos tener en cuenta son estas fórmulas. Usted ya las conoce, que son las fórmulas para los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. En ella nos podemos dar cuenta que aquí menciona la distancia, acuérdese, X distancia para este movimiento. Dice que la aceleración es igual a la aceleración A, mire aquí, por el tiempo t elevado al cuadrado dividido entre 2. A eso tengo que sumarle la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Segundo, 2 veces la aceleración por la distancia será igual velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado. Tercero, la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más velocidad inicial. En algunos casos, dependiendo del problema, cuando nos mencionen el concepto de que un movimiento, un cuerpo, un móvil, parte del reposo, ya lo habíamos mencionado antes, reposo implica que automáticamente todas las fórmulas sufren un cambio porque la velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. Entonces, si nos vamos a las fórmulas y estamos ante un movimiento en el cual parte de reposo, pues observe que toda esta columna de aquí desaparecería. O sea, esta parte ya no la tendríamos nosotros en cuenta y simplemente diríamos, para nuestros casos, que las fórmulas serían las que aparecen, ¿cierto? Porque la velocidad inicial vale 0, entonces 0 hace desaparecer cualquier número. Entonces me quedaría distancia, aceleración, tiempo cuadrado sobre 2. Ya no sumo velocidad inicial. 2 veces aceleración por distancia es igual a la velocidad final al cuadrado. Ya no resto la velocidad inicial. Y la velocidad final solamente será igual a la aceleración por el tiempo. Ya no tendríamos en cuenta toda esta parte de acá. Entonces, sin alargar mucho más, entonces esas son las características que se debe tener de este movimiento. Acuérdese, velocidad variable y la aceleración es constante. Obviamente, pues si estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme, se entiende que la trayectoria debe ser siempre
una línea recta. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios o problemas cuya solución simplemente será tener en cuenta estas fórmulas que aparecen. Entonces he diseñado unos ejemplos para que los trabajemos aquí y nos va a resolver cualquier duda referente a este movimiento. Entonces iniciemos con el primero, que nos dice, ejemplo 1, ¿qué distancia recorre un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si inicia su movimiento con una velocidad de 15 metros sobre segundo y acelera a 3 metros sobre segundos cuadrados en un tiempo de 5 segundos? Acuérdese usted que cuando vaya a resolver cualquier tipo de problema, siempre debe tener en cuenta en sacar los datos que usted va a utilizar para este caso. Entonces, si nosotros observamos los datos del problema, vendríamos a obtenerlos de esta manera. Observe que se inicia, inicia su movimiento con una velocidad. Entonces quiere decir que esta velocidad de aquí es inicial, dice inicia su movimiento. Entonces diríamos velocidad inicial es igual a 15 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad inicial. Y acelera a razón de 3 metros sobre segundos cuadrados, ¿cierto? Entonces esto ya viene a ser la aceleración, 3 metros sobre segundos cuadrados. Dice que todo eso lo realiza en un tiempo de 5 segundos, ¿cierto? Entonces ya tenemos los datos que nos da. ¿Qué nos está preguntando? Dice, ¿qué distancia? Mire, esta es la duda, esto es lo que vamos a resolver. Entonces, X, que es distancia, tendrá la interrogación porque es lo que está desconocido en nuestro caso. Entonces, si nosotros observamos las fórmulas que deberán enfrentar este movimiento, mire, con esos datos que tenemos, pues lo que me daría a entender que para encontrar distancia necesito alguna de estas dos fórmulas, que son las que tienen distancia. Esta la desechamos porque aquí no aparece X, no aparece D. Entonces me voy a estas dos de acá. Acuérdense que el ejercicio para utilizar, por ejemplo, esta fórmula para encontrar distancia, usted debe conocer la aceleración. El ejercicio mío me la da, no hay problema. Necesito tener las dos velocidades, tanto la inicial como la final. El ejercicio solamente me menciona la velocidad inicial. Entonces quiere decir que esta fórmula de aquí no me sirve. Entonces no me queda más de esas tres, que la que voy a trabajar es esta, mire, que está ya despejada, ya dice X vale tanto. O sea, yo tendría que reemplazar, son solamente los datos que aparecen en este caso. La aceleración, el tiempo lo elevo al cuadrado, lo divido entre 2 y le sumo la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Entonces, utilicemos esa fórmula. Entonces, empiezo la solución de mi problema, voy a escribir mi fórmula a utilizar, más velocidad inicial por tiempo. Y lo que viene en este momento solamente es hacer los reemplazos del caso, ¿sí? Entonces, mire, sería distancia igual, me dice aceleración, el ejercicio, mire, aquí está aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto lo tengo que multiplicar, voy a utilizar paréntesis, por el tiempo, me dice la fórmula. ¿Cuál es el tiempo? 5 segundos, pero esos segundos deben estar elevados al cuadrado. Y todo eso tengo que dividirlo entre 2. A eso le debo sumar la velocidad inicial, mire, que para nuestro caso es 15 metros sobre segundo, pero eso tiene que estar multiplicado por el tiempo, que en este caso son los 5 segundos, ¿cierto? Entonces, ya teniendo los reemplazos, lo que debo hacer es tener en cuenta algunas leyes matemáticas para no equivocarme en la solución de esto. Me refiero a que cuando tengo aquí una potencia, mire, 5 segundos al cuadrado, y esto está multiplicado por este 3 metros segundos cuadrados, entonces lo primero que hago es resolver esta potencia. 5 al cuadrado es 5 por 5, me quedaría 25 segundos al cuadrado.
Entonces aquí me tendría 3 metros sobre segundo multiplicado por lo que me dio esa potencia que ya dijimos, 25 segundos al cuadrado. Esto lo divido entre 2. Ya eso tengo que sumarle lo que me dé esta multiplicación. 15 por 5 me quedaría, 5 por 5 me queda 25, llevo 2. 5 por 1, 5 y 2 me quedaría 75. 15 por 5 me queda 75. Observe lo que sucede aquí. Aquí tenemos, observe usted, tenemos unos segundos aquí debajo y unos segundos acá arriba. Entonces esos segundos yo los puedo cancelar. Y entonces regresaríamos y miraríamos lo que sucede aquí. 75 metros me quedaría aquí, ¿sí o no? Porque los segundos ya se cancelaron. Hacemos las operaciones de este caso, ¿cierto? Aquí me dice 3 por 25, entonces sería distancia igual, multiplico el 3 por 25. Si usted observa, me queda 3 por 5, me queda 15, llevo una. 3 por 2, 6 y 1, 7, me quedaría 75. Y mire lo que sucede, me quedaría aquí. Y observe usted que en este caso, nosotros tendríamos, aquí tenemos segundos cuadrados. Aquí me faltó colocar el segundo cuadrado acá de la aceleración. Entonces observe lo que pasa aquí. Cuando hace la multiplicación, al igual que sucede acá, aquí hay segundo cuadrado multiplicando y aquí hay segundo cuadrado dividiendo. Mire, está debajo, entonces yo los puedo cancelar, quedándome solamente los metros, que es lo que me debe dar, porque estoy trabajando con cantidades de distancia. Y entonces tengo aquí esto, lo tengo que dividir entre 2, ¿cierto? Aquí entre 2. Ya eso le sumo 75 metros. Eso sería igual a realizar la división de 75 entre 2. Usted tendrá su calculadora en su momento. Yo no la tengo aquí en mis manos, entonces en este momento voy a realizar la división. La vamos a hacer aquí en esta partecita, ¿sí? Entonces sería 75 dividido entre 2. Entonces 7 a 2 me queda 3, 3 por 2, 6, a 7, 1, bajo el 5, 15 a 2 me quedaría 7, 7 por 2, 14, a 15, 1, vamos a colocar un 0 para obtener un decimal, 10 entre 2 me queda 5, entonces me queda 37.5 esta división, entonces sería distancia igual a 37.5 metros, más 75 metros. Que cuando usted hace la suma, en este caso, pues le quedaría lo que usted ya sabe aquí. 37.5 más 75. Entonces nos quedaría 5 acá. 7 y 5 me queda 12. Acá me quedaría 10 y el 1 que llevo me queda 11. Entonces aquí viene una coma, me quedaría 112.5 metros, que sería la distancia que el problema me está preguntando. Entonces, mire, observe que solamente usted, después de que identificó la fórmula, ya es un proceso más que todo matemático, en el cual usted debe hacer las operaciones paso a paso para poder realizar la operación, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo que se nos puede dar. Aquí he construido un segundo ejemplo que dice: ¿qué aceleración tiene un auto si cambia de velocidad de 30 metros sobre segundo a 50 metros sobre segundo y recorre una distancia de 150 metros? Entonces observe que cuando yo pretenda sacar mis datos, en la lectura del problema, aquí está la pregunta, mire, ¿qué aceleración? Entonces, aceleración, la interrogación, tenemos aquí dos velocidades, lógicamente, una va a ser la inicial y otra va a ser la final. El problema me da la idea de quién dice, un auto, si cambia de velocidad de 30 a 50, entonces esta viene a ser la inicial y esta viene a ser la final, ¿cierto? Está en 30
y aumenta a 50. Entonces diría velocidad inicial igual 30 metros sobre segundos, velocidad final 50 metros sobre segundos. Dice que al hacer ese cambio de velocidad logra recorrer una distancia de 150 metros. Entonces me están pidiendo la aceleración. Nuevamente me voy a mis fórmulas. No me dice qué parte de reposo, por lo tanto no realizo nada acá, sino que miro la fórmula a utilizar. Entonces me están preguntando aceleración. Mire que en estas de acá, observe si usted se da cuenta, en estas fórmulas, la primera y la segunda tiene tiempos, mire, tiempo, y yo miro que en mi problema no tengo ese dato de tiempo, pues automáticamente estas dos no me sirven. Entonces la respuesta estaría dentro de esta fórmula, a la cual yo debo encontrarle la aceleración. Pero aquí ya tenemos un pequeño inconveniente, que a diferencia del ejercicio anterior, la X que necesitaba ya estaba despejada. Aquí la aceleración tiene compañía, que es el 2 y la X. Entonces lo primero que hacemos es consignar nuestra fórmula, 2AX, 2 aceleración distancia, igual velocidad final cuadrado, menos velocidad inicial cuadrada. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Esta aceleración debe quedar sola, la debo despejar. Debo quitarle este 2, debo quitarle esta X. Tanto el 2 como la X están cogiendo a la aceleración y le están multiplicando. Entonces yo puedo coger este 2 y este X y pasarlo al otro lado a dividir, lo que nos dice el álgebra cuando estoy resolviendo ecuaciones. Si algo está multiplicando, pasa a dividir. ¿Quién está multiplicando? El 2 y la X. Entonces pasamos eso y mire cómo me quedaría. La aceleración ya quedaría sola, que es lo que queremos. Y acá me quedaría lo que teníamos, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso sobre 2 veces la aceleración. Entonces aquí debajo 2 aceleración. Dese cuenta que esta no es que sea otra fórmula del movimiento acelerado, no es otra fórmula. Es esta misma de acá que sufrió una alteración, porque lo que me preguntaba es la aceleración. Aquí tengo un pequeño error, aquí no es A, quiero quitar el 2 y la X, me disculpan, aquí es 2X, o sea, 2 veces la distancia. ¿Listo? Me disculpan. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los datos, entonces observe a dónde iría, aceleración igual. Entonces tendría 30 metros sobre segundos elevado al cuadrado, me dice la fórmula, menos velocidad, perdón, aquí estoy cometiendo otro errorcito más. La fórmula me dice velocidad final al cuadrado, es la final la que va primero, entonces mire, aquí tendríamos 50, cambiamos aquí nomás, discúlpenme, 50 metros sobre segundos, que es la final, menos la inicial, que en este caso la inicial viene a ser 30 metros sobre segundos, pero tengo que elevarlo al cuadrado. Todo eso lo tengo que dividir entre 2 veces la distancia. La distancia que recorre es 150 metros. Ya está hecho mi reemplazo. Como dije en el anterior ejercicio, las matemáticas son importantes tener en cuenta y respetar las leyes, que son las que nos evita que cometamos errores. Aquí tengo una resta de 2 cantidades, pero esas cantidades están elevadas al cuadrado. No puedo decir 50 menos 30, 20, no, porque en realidad este no es 50, este no es 30. Este 50 con el 2 se convierte a 250 y este 30 se convierte, perdón, a 2500 y este 30 se convierte a 900, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es eso, observe. Aquí sería 50 al cuadrado, sería 5 por 5 me da 25 y serían 2 ceros, ¿cierto? 50 al cuadrado, 2500. Miremos las unidades, mire. Metro cuadrado, segundo cuadrado, me quedaría aquí. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hago lo mismo acá, menos 30.
30 al cuadrado es 30 por 30, 3 por 3 me da 9, 2 ceros del cuadrado. Y nuevamente me quedaría metro cuadrado, segundo cuadrado. Todo esto sobre 2 por 150, que me quedaría 300 metros. ¿Listo? Mire, estoy trabajando matemáticas, aritmética básica, no creo que haya inconveniente. Si continúo aquí, tengo una resta de dos cantidades. Tengo que al 2500 restarle 900. Entonces la aceleración sería igual. Entonces hacemos la resta. ¿Cuánto me da? 2500 menos 900. Eso me queda 1600, ¿cierto? 1600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Cierto? No se olvide. ¿De dónde salen 1600? Su calculadora le dirá que al 2500 le quita 900, le queda 1600. Todo esto lo dividimos entre 300, ¿cierto? ¿300 qué? Metros. Entonces, ahora observemos lo que sucede aquí. Mire, aquí hay un metro que se va a cancelar con uno de estos dos, porque aquí hay metro cuadrado. Es como si tuviera metro por metro, metro cuadrado. Entonces, uno de esos metros se cancela con el de acá de abajo, quedando solamente un metro de aquí con el segundo cuadrado de acá, que es las unidades de aceleración. Miren, tengo que hacer 1600 dividido entre 300. Me ayuda un poquito de las operaciones matemáticas, la simplificación. Y hay una propiedad que dice que si hay ceros arriba, ceros abajo, yo puedo cancelar. Un cero se cancela con este cero, ahí estaría dividiendo entre 10. Otro cero se cancela con otro cero. Entonces lo que hice fue dividir entre 100 las dos cantidades. Si no lo quiere hacer así, pues su calculadora, 1600 entre 300. Y entonces le quedaría solamente 16 sobre 3, que nuevamente no tengo mi calculadora a mano, diré 16 dividido entre 3. Entonces dividamos. Aquí sería 5. 5 por 3, 15. A 16, 1. Aumento un 0 para obtener unos decimales. Sería 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9. Nuevamente me queda un 0. Un 1, perdón, aquí. Si quiere saquemos otro decimal. Nuevamente me va a dar 3. Suficiente con esos datos. Entonces la aceleración de dividir esto me queda 5,33 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya terminamos el ejercicio. Entonces nuevamente, usted se puede dar cuenta que esto, mientras usted tenga o haga una buena lectura del problema, tenga sus fórmulas a mano, las sepa interpretar, las sepa manejar, haga sus operaciones correctamente, pues no le veo donde haya inconveniente en este tipo de situación. Vamos con un tercer problema. En este otro problema dice hallar la aceleración de un auto que iniciando su movimiento lleva una velocidad de 40 kilómetros sobre hora, utilice otras unidades, y en un tiempo de 5 segundos alcanza una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Entonces, dése cuenta que para este caso nosotros no tenemos distancia, ¿cierto? Nos piden también la aceleración. Entonces, observen, no hay distancia por ningún lado. Miro que estemos trabajando distancias. Entonces, eso me va a dar pie de que en mi problema, en las fórmulas, automáticamente sepa que la primera y la segunda no van, porque tienen distancia. Entonces me remito solamente a esta fórmula de acá. ¿Listo? Entonces, la escribo aquí, perdón, antes de ello voy a consignar los datos para llevar el orden que hemos venido realizando. Tiene dos velocidades, está en 40 kilómetros sobre hora, esa va a ser la velocidad inicial, 40 kilómetros sobre hora. Tengo unos 70 kilómetros hora, que es la velocidad que alcanza, será la final, 70 kilómetros sobre hora. Y todo eso lo hace en un tiempo de 5 segundos. Mira, aquí dice tiempo 5 segundos. Ya lo dije, la fórmula que vamos a utilizar es
La tercera que dice velocidad final es igual a aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Observe que en nuestro caso me están pidiendo la aceleración. Entonces quiere decir que la aceleración debe quedar sola. Debo quitarle este t y debe quitarle esta velocidad inicial. El tiempo está multiplicando, pasará a dividir. La velocidad inicial suma, pasará a restar. Eso me dice la transposición de términos. Acuérdense que nosotros ya hemos manejado este criterio. Matemática, no olviden. Si algo suma, pasa a restar. Si resta, pasa a sumar. Si multiplica, se convierte en división. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, en nuestro caso, lo primero que se cambia es lo que está más retirado de la aceleración. No es el tiempo, sino la velocidad inicial. Esta la pasaremos al otro lado. Entonces tendríamos de esta manera, observe. Velocidad final es igual, velocidad final va a recibir esta velocidad inicial. Como está sumando, entonces pasaría a restar velocidad final menos velocidad inicial, será igual a la aceleración por el tiempo, ¿sí o no? Como yo lo que quiero es la aceleración, entonces ahora este tiempo que le está multiplicando pasa a dividir a todo esto. Entonces tendría velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo, eso es lo que vale la aceleración. Entonces no es otra fórmula, acuérdense, es esta fórmula, solamente que para mí tuve que hacerle una transformación porque el problema me lo pedía. Entonces, si usted observa, ya simplemente tenemos que hacer los reemplazos. Entonces, por efecto de escritura, pues voy a cambiarlo así, sin cambiar de signo, porque esto igual a esto da lo mismo que esto igual a esto. Entonces diría aceleración igual velocidad final al cuadrado menos velocidad, perdón, al cuadrado no, menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, hacemos la resta. La velocidad final dice que es de 70 kilómetros sobre hora. Eso me dice el problema, mire. Réstele la inicial, que son 40 kilómetros sobre hora. Y todo eso divídalo entre el tiempo, que es 5 segundos. ¿Cierto? Si usted observa, aquí yo voy a trabajar con velocidades en horas y en horas, pero estos 5 segundos, estos segundos hay que convertirlos, los vamos a convertir a horas, o bien puedo pasar esto de acá, puedo pasarlo a metros sobre segundos para que estos me queden en segundos. Entonces yo puedo